Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo agregar características de AutoCAD Electrical. Usando el proceso de instalación se puede agregar o remover características para AutoCAD Electrical. En el video anterior vimos todo el proceso de instalación describiendo esas características. Muchas veces cuando se instala AutoCAD Electrical se realiza todo por defecto, tal cual lo sugiere el instalador, y que tiene como objetivo instalar las características mínimas, pues de esa forma la instalación dura menos. He tenido varias consultas en el canal sobre catálogos de fabricantes que no encontraban. Aquí veremos cómo corregirlo. Así que para realizar este proceso de agregar características de AutoCAD Electrical, debemos tener los instaladores del programa. Recuerde que cuando se instale el programa siguiendo el proceso de Autodesk, se crea una carpeta dentro de nuestro disco C con el nombre de Autodesk. Y dentro de esa carpeta crea una carpeta con todos los instaladores del programa que hemos descargado. En este caso, por ejemplo, les muestro que tengo la carpeta de Autodesk dentro de mi disco C, pero no está la carpeta de AutoCAD Electrical con los instaladores. La he sacado a propósito para saber qué hacer en caso hayamos guardado los instaladores en algún otro medio externo o en otra carpeta dentro de nuestro disco C. Vamos a ver los dos procesos. Primero, cuando no tenemos la carpeta con los instaladores, y luego cuando tenemos la carpeta con los instaladores dentro de la carpeta de Autodesk. Para agregar características a AutoCAD Electrical, vamos al panel de control y luego a desinstalar programas. No vamos a desinstalar el programa. Lo que haremos es buscar el programa, que en este caso es AutoCAD Electrical 2020, y en el panel superior seleccionamos cambiar. El instalador nos va a mostrar esta ventana con tres opciones. Aquí vamos a seleccionar la que dice agregar o remover características. También está la opción para reparar o reinstalar el programa o para desinstalarlo. Así que hacemos clic en agregar y remover. Y lo primero que aparece es la ventana con varios fabricantes para seleccionar el contenido que deseamos para nuestro diseño. En el video anterior seleccionamos todos y lo vamos a dejar de esa forma, pero pudimos seleccionar una determinada cantidad de fabricantes según nuestro interés o el tipo de proyecto que vayamos a desarrollar. En la parte superior me dice que seleccione el contenido de los fabricantes a instalar o anule la selección del contenido de los fabricantes previamente instalados para removerlos o eliminarlos. En la parte inferior también hay un mensaje que dice que para una instalación rápida y mejor rendimiento debo seleccionar únicamente los fabricantes que necesite, lo cual es cierto. Si hay menos datos que instalar, la instalación va a demorar menos tiempo. Así que luego de seleccionar los fabricantes de nuestro interés, hacemos clic en siguiente. La siguiente ventana es para seleccionar la biblioteca o librería de símbolos. Como puede ver, hay varias que han sido seleccionadas y otras no. Si seleccionamos todas, tanto en esta ventana de librerías como en la ventana de contenido de los fabricantes, es mejor dejarlo así, porque puede afectar a dibujos, planos o diseños que se haya desarrollado con información de esa base de datos. Es recomendable usar este proceso o recomiendo usar este proceso cuando se desea agregar características y no cuando se desea eliminar. En la parte inferior nos indica que todos los símbolos nuevos o modificados desde el lanzamiento de AutoCAD Electrical 2006 se pueden encontrar en una subcarpeta debajo de cada librería. Para este caso vamos a agregar todas las librerías que nos faltan, que son las 4 normas restantes. Si observamos el navegador de proyectos, podemos ver que tenemos 5 proyectos disponibles. Al agregar los 4 restantes, deberán aparecer todos los proyectos que el programa tiene disponible. Así que haré clic en siguiente y llegamos a la última ventana donde hay 3 funciones adicionales. Estas ya las hemos seleccionado en la instalación completa que vimos en el video anterior. Pero debes saber que las herramientas Express
son funciones desarrolladas por los propios usuarios de AutoCAD y que Autodesk incluye en una pestaña y cinta completa si usted la activa, pero no tiene soporte de Autodesk. La otra es la que nos permite migrar parámetros personalizados de versiones anteriores de AutoCAD Electrical, tales como el menú, plantillas, perfiles y otros. Así que, como todo esto está seleccionado, debemos hacer clic en el botón para actualizar, para que empiece la instalación de las nuevas características. El primer mensaje que tenemos en esta pequeña ventana es debido a que AutoCAD Electrical está abierto. Por eso nos dice que AutoCAD está corriendo y que para continuar con la instalación los programas deben estar cerrados. Debemos hacer clic en aceptar si queremos continuar con la instalación o en cancelar si queremos detener la instalación. Vamos a cerrar AutoCAD Electrical. Lo cerramos y una vez que esté cerrado le damos clic en aceptar. Y ahora tenemos el mensaje más complicado. Me dice que la función que estoy tratando de usar está en un recurso de red que no está disponible. Es decir, la carpeta con los instaladores no los encuentra en el lugar que lo descargó. Luego nos dice que haga clic en OK para volver a intentarlo, pero sabemos que no está esa carpeta. Así que nos indica como otra alternativa ingresar la ruta donde se encuentre el paquete de instalación denominado ACADE-PS, cuya extensión es MSI. En la ventana de abajo tenemos el botón para buscar ese paquete. El problema es que no sabemos dónde está ese paquete, por eso es mejor copiar la carpeta con todos los instaladores dentro de la carpeta de Autodesk. Y este mensaje no se hubiera mostrado. Así que no haremos este paso. Para este video puse la carpeta con los instaladores en la carpeta de imágenes. Lo voy a regresar a la carpeta de Autodesk. Voy a abrir la carpeta de Autodesk y copiaré la carpeta con los instaladores de AutoCAD Electrical. Ahora repetiré el proceso como refrescarlo. Haré clic en actualizar. El programa comenzará a instalar las características que hemos agregado. Así que lo recomendable es tener la carpeta con los instaladores dentro de la carpeta de Autodesk. De esa forma, el proceso de instalación ya establecido por el fabricante se ejecutará sin problemas y de forma más rápida. Y ahí tenemos el final de la instalación. Nos indica que todo se ha actualizado con éxito en este producto. Finalizamos el proceso y ya tenemos las nuevas características instaladas. Voy a abrir el programa para mostrarles que los proyectos nuevos no van a aparecer en el administrador luego de la instalación. El contenido de los fabricantes sí, porque es una base de datos. Como puede ver, solo aparecen 5. Los demás ya están instalados. Solo debemos agregarlos. Hacemos clic en abrir proyectos y ahí tenemos todos los proyectos que este programa tiene disponible y que hemos instalado en esta actualización. Podemos agregar uno de muestra. Vamos a seleccionar el de la norma GB, por ejemplo. Lo agregamos y se va a incorporar a nuestro administrador. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo.